Muchas gracias, buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto ver caritas ya conocidas de alumnos que me han acompañado a lo largo de las clases que he impartido en la universidad. También quisiera en primer lugar agradecer antes de iniciar a la licenciada y maestra Jessica Cabrera y a todos los integrantes de la Asociación Justicia, Tributo y Equidad, a quienes yo admiro mucho porque han estado trabajando muy activamente para la difusión de la cultura jurídica en todo el país. Así que para mí es un orgullo y un honor poder estar en este espacio. Sé que han tenido unos ponentes maravillosos que yo admiro mucho, que son maestros míos también, de quienes yo aprendo. Así que es un reto importante para mí estar en este foro, que estoy segura que espero que pueda ser de su utilidad. En primer lugar, quisiera yo platicarles que esta charla sobre mediación privada surge a raíz del interés que tuve desde hace muchos años en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Estuve muchos años trabajando estos temas aquí en el estado de Veracruz, que es donde yo resido. eh, Fue pues una larga carrera de obstáculos también, porque para cuando yo nazco a la vida jurídica como organismo, así como ustedes como una asociación civil que prestaba servicios de mediación y de otros mecanismos, pues realmente la regulación para cuando a mí me tocó haber nacido a la vida jurídica, pues era muy, pues todavía no tan conocida como ahora. Ahora ya afortunadamente la justicia alternativa forma parte de los programas de estudio de las universidades, incluso ya también se han realizado algunos posgrados y se han hecho ya diplomados y especialidades en temas de justicia alternativa. Así que pues digamos, ese interés que tuve desde hace muchos años, he estado también tratando de, así como ustedes también, de difundir los mecanismos como herramientas muy valiosas para la sociedad, sobre todo que son las personas que requieren este tipo de alternativas. Entonces, les decía que este organismo que yo fundé hace ya muchos años, que ya la verdad no me acuerdo hace cuánto, debe tener más de 12 años o 14 años, fue formalizado ante notario, por supuesto, y el interés principal, aparte de difundir la cultura de la mediación, pues era prestar los servicios de mediación. Tuve que esperarme hasta que el Poder Judicial del Estado de Veracruz los volteara a ver y tuve que esperarme hasta que sacaran por primera vez la convocatoria aquí en Veracruz para poder acreditar el organismo y certificarme como mediadora. Así que me tocó aquí en Veracruz ser, pues me voy a atrever a decir, pues pioneros en este campo. Tenemos el registro 001 como organismo privado y como mediadora igual formamos parte de la primera generación de mediadores y conciliadores a nivel estado. Por eso les decía que la normatividad ha ido cambiando a través del tiempo y ha estado sujeta a muchas transformaciones que hoy son justo lo que vamos a poner sobre la mesa y pues van a escuchar también de mi parte algunas críticas a la ley general que estamos ahorita ya trabajando con ella, precisamente por esa comparativa, ¿no? De cómo se trabajaba antes estos mecanismos y cómo se están trabajando ahora. Así que me voy a permitir iniciar compartiéndoles un material que muchos de mis alumnos ya lo han estado manejando y para mí es muy útil exponerlo para que podamos irnos acercando a estos temas. Si me permiten, voy a compartir el material. Quisiera nada más que me avisaran si ya en cuanto lo vean en cuanto lo vean en pantalla, me lo puedan comentar. Claro, licenciada, le comentamos. No sé si ahí ya lo ven. Ahí se ve. No sé si quiera ponerlo en presentación o así para que Sí, usted lo pueda. yo creo que así, porque Ok, claro que sí. me ayuda a ver lo que sigue después. Ah, ok, muy De bien. todas maneras, sí, de todas maneras el material se los voy a compartir a través de ustedes para que lo puedan también difundir entre los asistentes. Bueno, la primera cuestión es que yo a veces
hablo de justicia alternativa y a veces hablo de mecanismos alternativos de solución de controversias. En realidad es la justicia alternativa, digamos que se instrumentaliza a través de estos mecanismos, pero nosotros en el argot jurídico, es decir, en la práctica, pues sí podemos hablar de ellos como similares. La justicia alternativa, quienes ya están cerca de este tema, sabrán que está elevada a categoría de rango constitucional desde 2008, o sea, ya tiene bastante tiempo que este tipo de justicia ya está en la Constitución, específicamente en el artículo 17 constitucional. Ese artículo precisamente recoge estos mecanismos y esta justicia alternativa. En ese entonces, les repito, pues falto todavía de la normatividad, de manera que cada entidad federativa reguló la justicia alternativa a su manera y empezamos a trabajar sobre ella conforme la realidad nos fue alcanzando. Aquí en Veracruz yo sí puedo decirles que a partir de entonces, normativamente hablando, aquí en Veracruz manejamos la ley, o bueno, se manejaba lo que era la ley de medios alternos de solución de conflictos. Así se llamaba la primera ley y la que estuvo prevaleciendo hasta antes de esta que surge en 2024, que ya es una ley general. Pero durante todo el tiempo que estuvimos trabajando sobre esa ley de medios alternos de solución de conflictos, pues tuvimos una ley que era muy sencilla, o sea, en su redacción era muy genérica también, pero fíjense que yo sí les quiero compartir que era una ley muy funcional, o sea, realmente así atendía a todas las necesidades de las personas que sometían sus conflictos a la justicia alternativa. O sea, yo eso sí se los puedo decir por experiencia. Esa ley era maravillosa. A mí me pareció una ley bastante accesible, digamos, ese rasgo tenía, era sencilla, era muy genérica y muy accesible para las necesidades de las personas. Así que el manejo de esa ley para nosotros en esos tiempos fue sencilla relativamente y muy funcional. Eso es lo que es el rasgo que yo quería compartirles desde mi experiencia. Entonces, les decía que la justicia alternativa ha sido definida pues de muchísimas maneras en la ley, en la doctrina, ¿no? De muchas maneras, pero uno de los rasgos que principalmente se ha dicho de la justicia alternativa es que es una justicia emergente y dicen que surge como consecuencia de un sistema disfuncional. Otras personas la definieron como métodos complementarios a la función jurisdiccional y otras personas, y de hecho este criterio todavía es el que prevalece en la Ley General de 2024. Desafortunadamente es un criterio que prevalece porque así la define es en la ley, que es que dice que la justicia alternativa es auxiliar en la administración de justicia. De esto que está en esta lámina, de ninguna manera yo estoy de acuerdo en que la justicia sea definida, la justicia alternativa sea definida como justicia de segunda mano. Pareciera que es de segunda mano, ¿no? Que es como el auxiliar de la función jurisdiccional, el auxiliar de la administración de justicia. No, yo creo que la justicia alternativa tiene rasgos muy especiales, muy específicos, que no la hacen auxiliar de nada ni de nadie, es una justicia sui generis, es una justicia muy cercana a la gente y una justicia muy accesible. Y entonces yo no estoy de acuerdo con estas definiciones de la justicia alternativa. Sí estoy de acuerdo con lo que en un momento voy a exponer. Eh, voy a tratar de abordar la justicia alternativa desde tres perspectivas, que es desde la doctrina, ¿no? Que cómo se define actualmente la justicia alternativa, desde la jurisprudencia, es decir, qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la justicia alternativa. Les traigo algunas tesis que pueden ser útiles para todos. Y me voy a referir, por supuesto, a la ley que actualmente es la que rige para todo México, que es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2024. Es una ley muy reciente y en esa ley, pues obviamente se establecen las bases, los principios generales y lo que son las competencias en mecanismos alternativos de solución de controversias.
Entonces, les decía que yo con lo que sí estoy de acuerdo es con esta cuarta lámina que estoy exponiendo, que la justicia alternativa es un derecho humano. Eso sí, yo sí coincido con eso porque la definición es mucho más completa. Es un derecho humano reconocido en el artículo primero constitucional y 17 constitucional. Y esta forma de acceso a la justicia, pues obviamente garantiza un proceso de transformación social y cultural, y efectivamente así es. En la práctica puedo decirles que efectivamente es una herramienta que promueve la cultura de paz basada en procesos limpios, en procesos donde no cabe la corrupción, y que respetan y protegen la dignidad de las personas que se someten a este tipo de mecanismos. Me gustó mucho esta definición, por eso la retomé. Esta definición salió de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y esta es lo que yo quería compartirles. Eh, en la misma línea de valoración de la justicia alternativa, la Suprema Corte ha emitido también opinión sobre lo que es la justicia alternativa y la ha considerado igual como un derecho humano. Aquí les traje una tesis que tiene registro digital 2020-851, es de 2019. Hay más jurisprudencia nueva, pero esta me gusta mucho porque define con mucha precisión lo que es la justicia alternativa como rápida y eficaz. Y además me gustó mucho porque en este tiempo se podía reconocer, ahora ya ves que ya no se puede públicamente criticar casi nada, pero en este tiempo se podía decir con todas sus letras que este tipo de justicia lo que hacía era quitar el monopolio al Estado de una actividad que podían ejercer directamente los particulares sin la intervención de los juzgados, ¿no? Entonces, esta definición, digamos, dura, directa pues muy completa, la da la Suprema Corte diciendo que este tipo de justicia elevada a rango constitucional, era una forma de resolver de manera rápida, ágil, pacífica y eficaz los conflictos. Y además decía que era una herramienta que revolucionaba el sistema tradicional de justicia. Y por eso yo recogí esta definición, porque yo coincido con esta idea. Y los invito a que ustedes puedan leer esta jurisprudencia con calma. Por eso se las voy a compartir. También el derecho humano, la justicia alternativa como derecho humano, se refiere precisamente ese derecho humano a la posibilidad de decidir entre un sistema de justicia ordinario y un sistema de justicia alternativo. En realidad, ahí reside el derecho humano, a que tú puedas decidir en qué sistema vas a someter tu conflicto. Nadie puede obligarte a nada. Y es importante rescatar que, acuérdense que el hecho de que utilicemos los mecanismos alternativos de ninguna manera implica que estamos renunciando a la jurisdicción del Estado. Eso es importante porque quiero decirles que a través de estos mecanismos, cuando los conflictos no pueden llegar a una solución o total o parcial del conflicto que se sometió a estos mecanismos, pues se cuenta de todas maneras con la jurisdicción del Estado para acudir a los tribunales. Ese derecho no se pierde. Entonces es interesante esta reflexión porque les decía que la justicia alternativa pues tiene esa característica importante. En ese sentido, el derecho humano a poder elegir, ¿no? Entre qué sistema queremos resolver nuestros conflictos, pues aquí les traje una tabla que para mí es muy útil y que yo en todas las exposiciones la manejo. Ya no sé a quién voy a aburrir, pero pues ya ni modo, esperemos que no. Y fíjense que de esta tabla tampoco he encontrado el autor, por más que la estuve buscando, ya no sé de dónde la saqué entre tanto material que tengo, y me apena mucho no poder decir quién es el autor de esta tabla, no fui yo, pero me encantó el abordaje que se hace de esta distinción entre justicia alternativa con justicia ordinaria, porque es muy atinada. A la luz de la práctica, estas distinciones son muy importantes, que los abogados que están en preparación y los abogados que ya tenemos tiempo pues de trabajar en el mundo del derecho, las podamos distinguir. En la justicia
alternativa todos los beneficios que tiene es que quien decide el conflicto, el ritmo del conflicto, digamos, y el control del conflicto lo van a decidir las partes. Las partes van a decidir esas cuestiones sobre el conflicto, mientras que en la justicia ordinaria, pues obviamente va a ser el juez. Y además, el control del conflicto, pues lo van a tener los abogados directamente, ¿no? Quienes litigamos sabemos cómo, pues es cómo es este trabajo, ¿no? Ya estando en juicio, pues obviamente el abogado lo que hace es evitar la comunicación con la contraparte. En la justicia alternativa, el procedimiento es informal. No por eso deja de tener reglas, es importante que ustedes lo sepan. Tiene reglas estrictas, pero en general el procedimiento es bastante flexible. Mientras que en la justicia ordinaria, pues obviamente hay una formalidad basada en la norma dependiendo de la naturaleza del conflicto y de la materia. El tiempo de resolución, la verdad es que aquí esta tablita ya es vieja porque dice que se resuelve en días o en semanas. La verdad es que no es cierto. De acuerdo a la luz de la nueva ley general, los asuntos ya tardan más en resolverse. De hecho, puede tardar hasta 3, 4 meses. El problema es justamente ese que más adelante lo voy a abordar, el problema de los tiempos. Les decía que antes, por ejemplo, sí podíamos divorciar a una pareja que ya había llegado a su fin su matrimonio, que lo había disuelto. En un solo día se podía hacer el convenio y firmarlo. Ahora ya no se puede. Y eso de los tiempos genera, pues, problemas porque eso le quita celeridad a este tipo de mecanismos a la luz de la nueva ley. Así que ese tema lo voy a abordar más adelante. Y bueno, en la justicia ordinaria, ¿qué les puedo decir de los tiempos? Quienes somos abogados y quienes litigamos o quienes hemos estado sometidos a algún juicio o quienes están cerca de nosotros que escuchan todos los obstáculos que tenemos los abogados, pues obviamente en un juicio puede pasar meses, es muy raro que pasen meses, pero generalmente son años los que pasamos trabajando los juicios, en perjuicio, por supuesto, de los que están sometidos a ese conflicto. Las reglas para las pruebas en la justicia alternativa no existen, es decir, en la justicia alternativa no existe la etapa probatoria, no se exhiben pruebas, no se desahogan, esa parte del tema de las pruebas no existe, mientras que en la justicia ordinaria, pues obviamente hay mucha rigidez en el tema de las reglas para las pruebas, dependiendo de la materia y dependiendo del tipo de conflicto. También en la justicia alternativa hay mucha confidencialidad, a diferencia de la justicia ordinaria, que es normalmente pública, salvo algunas excepciones, pero generalmente la confidencialidad, de hecho, es un principio muy cuidado por nosotros los mediadores, porque todo lo que se diga en las sesiones de mediación no pueden ser utilizado después en juicio. Y además, nosotros los mediadores tampoco podemos comparecer como testigos dentro de los juicios. Entonces, eso es importante porque puedes, todas las personas que son los mediados o los que van a la sesión pueden hablar con toda la libertad, siempre y cuando haya respeto, pero sí pueden decir todo lo que ellos quieran con toda la confianza de que su procedimiento va a ser cuidado desde la perspectiva de la confidencialidad. Incluso se firma un acuerdo de confidencialidad dentro de la documentación que se firma, justo aparece un acuerdo de confidencialidad. También la relación entre las partes en la justicia alternativa es de cooperación, es decir, participan los dos en la solución de los conflictos, mientras que en la justicia ordinaria, pues obviamente la posición y la relación de las partes es antagonista. Pues así nos prepararon a los abogados de hace tiempo, no nos enseñaron a negociar. Este tipo de herramientas las tuvimos que adquirir con el paso de los años y del tiempo y de cuando ya nos dimos cuenta, pues que la justicia ordinaria a veces no era suficiente para solucionar un conflicto, entonces tuvimos que aprender técnicas de negociación para poder cambiar, digamos, ese chip que los abogados que estudiamos hace muchos años, pues pudiéramos cambiar ese chip. También el enfoque de la justicia alternativa está mirando siempre al futuro. O sea, es decir, por ejemplo, en un convenio a través del cual se disuelve un vínculo matrimonial, ¿no? De divorcio, donde hay menores de edad, donde hay pensiones, donde hay régimen de convivencia, etcétera, pues está observando el que los menores estén en las mejores condiciones y mirando al futuro, es decir, que puedan
tener sus padres una relación lo más saludable posible, etcétera. Siempre se está viendo al futuro, no para atrás, no la razón del divorcio, ni por qué se divorciaron, ni de nuevo volver a plantear sobre la mesa cuestiones, pues ahora sí que ya no tenga ningún sentido. Se ve del presente para adelante, mientras que en la justicia ordinaria se va a ver al pasado. Si te das cuenta, y nosotros los abogados, cuando entramos a un juicio ordinario, estamos trabajando sobre el pasado, no sobre el presente. Estamos sancionando conductas, estamos mirando a lo que se hizo mal en el pasado para sancionarlo en el presente. Y entonces ya viste cómo el enfoque es totalmente diferente. También el método de negociación en la justicia alternativa es de compromiso, o sea, hay una vinculación y un tránsito digamos, de información y de cercanía entre las partes, aun cuando tengan abogados. También los abogados aprendemos técnicas de negociación para no cerrar la comunicación, mientras que en la justicia ordinaria las posturas están totalmente endurecidas y cerradas. La comunicación, les repito, en la justicia alternativa se va a fomentar, mientras que en la justicia ordinaria está totalmente bloqueada, por salud también del asunto, ¿no? Por cuanto hace los resultados, hay un principio y una fórmula que se maneja en la justicia alternativa, en muchos cursos nos la dicen los maestros, que dicen que la relación y los resultados es ganar-ganar, mientras que en la justicia ordinaria es ganar-perder. Pero la verdad es que en la justicia alternativa no siempre es ganar-ganar, a veces yo cambiaría el verbo por ceder-ceder, porque no siempre se gana, siempre hay una parte de pérdida, ¿no? Pero eso ya depende de la técnica de negociación, del éxito de la sesión, porque es importante que haya mediadores bien preparados, porque a veces si no es un mediador preparado el conflicto, se les va a salir de control, se sale de las manos del mediador y a veces el conflicto en lugar de neutralizarse lo que hace es crecer en la sesión. Entonces, el mediador debe estar capacitado y debe estar certificado. Que ahorita más adelante vamos a hablar sobre la certificación, pero bueno, eso es un poquito más adelante. Por cuanto hace al cumplimiento, esta parte yo creo que aquí es la parte más importante de todas estas láminas que acabamos de exponer, porque en la justicia alternativa, fíjense que dentro de la experiencia que tuvo mi centro de mediación durante muchos años de funcionamiento, todos los convenios eran cumplidos. O sea, yo tuve el 100% de cumplimiento de convenios. Eso habla, obviamente, de muchos elementos, pero habla de mediaciones exitosas, pero sobre todo que la gente entendió el alcance de sus compromisos. Eso es lo que yo puedo decirles con mucho orgullo y que los convenios, a mí no me tocó ningún incumplimiento de convenio. Y en la justicia ordinaria, pues es obviamente, ¿no? Quien recibe la sentencia en contra, pues la va a impugnar. Es la regularidad, es muy común escucharlo. Entonces, tiene cero, ahora sí que cero cumplimiento casi en las sentencias. Habrá que ver los números, ¿no? De cada entidad federativa, pero no deben estar muy distintos en todo el país, en el sentido de que obviamente una sentencia que no favorezca, pues se va a impugnar, ¿no? Entonces, estas diferencias, te repito, este material yo no lo hice, el de estas dos láminas, sin embargo, me parece muy útil que lo abordemos en estos cursos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia sobre cómo funciona la justicia alternativa a nivel privado. Ahí todavía hay muchas dudas, todavía hay y además todavía para nosotros los mediadores que iniciamos hace muchos años sigue siendo áreas de oportunidad, o sea, todavía hay muchas cosas que no se entienden tan fácil y que estas nuevas regulaciones a veces sentimos que van en contra de estos mecanismos. Precisamente por algunos temas que voy a abordar, pero bueno, ahí es lo que hay. Ahora sí que pues ya ves todo lo que batallamos los abogados con la norma, ¿no? A veces pues no está uno de acuerdo con ellas. Y fíjate que quisiera nada más hacer un paréntesis, quiero hacer un paréntesis antes de arrancarme con lo que es la justicia alternativa privada, ¿no? Y mediación privada. Sí quiero hacer un paréntesis porque la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
fíjate que maneja una figura distinta. Aquí en las entidades federativas manejábamos en la ley de medios, se manejaba la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Digamos que eran tres figuras que eran las normales o las más comunes, digamos, en la ley de medios, eran las tres figuras. Cada una tenía sus rasgos distintos y cada una tiene su propia naturaleza. La doctrina las define diferente, la ley las define de manera diferente, pero bueno, todavía cabían dentro de desde mi perspectiva, caían en el ámbito pues jurídico, o sea, al final eran herramientas, figuras jurídicas que servían para solucionar conflictos jurídicos, ¿no? Porque acuérdate que de entrada los conflictos que vamos a trabajar en la justicia alternativa, pues son jurídicos, no son psicológicos, ni psiquiátricos, ni de ninguna otra naturaleza, ni morales, ni éticos, no, estamos trabajando sobre conflictos jurídicos. Entonces, ese es el primer filtro que los mediadores tenemos que identificar cuando llega alguien digamos, a contratar nuestros servicios, pues que el asunto tenga una perspectiva jurídica, si no, no la podemos abordar. Y ese es bien delicado, porque la ley general que acabo de mencionar, en el artículo, ahorita te digo qué artículo, en el artículo 5, o sea, abre yo creo que con un error garrafal, ¿no? Y fíjate que mete otra figura ahí media rara, que es la primera vez que yo la escucho y que estoy segura que los mediadores de todo el país es la primera vez que la escuchamos, y habla de procesos de justicia terapéutica. Lo maneja en la fracción 16ª, ¿no? Del artículo 5 de esta ley general, y define la justicia terapéutica como una herramienta metodológica e interdisciplinaria aplicada en el abordaje y resolución de conflictos. Y fíjate que dice aquí, mediante el acompañamiento, guía e interacción de agentes terapéuticos con las personas involucradas en el conflicto, ello con la finalidad de fomentar el bienestar físico, psicológico y emocional de las personas interesadas en la solución del conflicto. A mí me parece, desde una perspectiva personal, muy riesgoso manejar este tipo de justicia definida como terapéutica, porque acuérdense que nosotros, a través de la justicia alternativa, únicamente estamos resolviendo temas jurídicos. Y el hecho de que haya le llaman procesos de justicia terapéutica, estamos tocando materias que no nos corresponden a los abogados, estamos invadiendo otras disciplinas que tienen que ver con la salud mental y que nosotros no estamos aptos para eso, nosotros no damos terapia. Que la gente se sienta aliviada a través de la mediación, sí, sí, sí ocurre. Que la gente se sienta escuchada, también ocurre. Que busquemos espacios psicológicamente con un color que la gente se sienta a gusto, con una mesa redonda, donde no hay figura de poder, todo lo que implica la parte, digamos, psicológica, eso sí lo puedo entender, pero esta ley se está extralimitando y se está saliendo del tema jurídico para manejar procesos que a nosotros no nos corresponden. Lo terapéutico no nos corresponde porque no estamos trabajando temas psicológicos y emocionales únicamente, sino estamos trabajando temas jurídicos, por ejemplo, un divorcio, un reconocimiento de adeudo. Estamos trabajando figuras jurídicas, ¿no? Que tienen que ver con guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de convivencia. Estamos trabajando figuras jurídicas. Entonces, desde mi perspectiva, muy riesgoso esto que define la ley, ¿no? Esa es una de las primeras críticas. Y pues yo no te quiero quitar tantísimas horas que me podría llevar criticando todo lo que en la ley observé, con lo que por supuesto no estoy de acuerdo. Y se los digo desde la práctica, ¿no? Ahora bien, te decía que aquí empezamos con otra crítica que está en el artículo 22 de esta ley general y que define a los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias. Dice nuevamente que somos órganos auxiliares de los poderes judiciales y de las entidades federativas en nuestros ámbitos de competencia. Dice que los organismos podemos ser públicos o privados. Ahí regresamos a lo mismo, o sea, de nuevo la ley se regresa, esta ley que es de 2024, se regresa quién sabe cuántos años,
para definir a los órganos como auxiliares, o sea, como los centros de mediación como auxiliares. Yo te repito, no somos auxiliares, somos órganos sui generis que trabajamos y que ofrecemos servicios de justicia y que pues permitimos que la gente pueda acceder a la justicia de una manera distinta y ejerciendo su derecho humano a decidir, pueden acudir a un centro de justicia privado. ¿No? Entonces nosotros no estamos auxiliando a nadie. De hecho, pues a nosotros no nos paga tampoco el gobierno. Somos organismos privados. Acuérdate que al gobierno actualmente pues no les gustan las autonomías, ¿no? Y pues realmente los órganos privados somos autónomos. Y pues realmente esa es todas esas libertades con las que nosotros prestábamos los servicios de mediación, pues cada vez son más limitados hasta que nos desaparecen, lo que sucedió en parte con el mío. En el artículo 24, perdóname, déjame aquí, en el artículo 3 de esta ley general define lo que es un centro público de mecanismos y lo que es un centro privado. El centro privado dice que es una sede, por ejemplo, una sede para la atención de los mecanismos. No somos una sede, porque la sede tendríamos que pertenecer a una centralización administrativa, ¿no? O sea, tendríamos que pertenecer al gobierno. No, nosotros no pertenecemos al gobierno, somos totalmente autónomos, por lo tanto no somos sede de nadie. Sin embargo, nos definen mal en esta ley porque dice que somos la sede para la atención de los mecanismos. No, somos organismos privados que prestamos servicios de mediación y de mecanismos alternativos de solución de controversias. Eso somos. Y dice que está a cargo de personas facilitadoras privadas de conformidad con esta ley y demás que resulten aplicables. Eso es lo único cierto. La verdad es que en los centros de justicia alternativa que son privados y que requerimos forzosamente la acreditación de los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas, también necesitamos la certificación, es decir, no puede haber centros funcionando donde los mediadores no estén debidamente certificados. En eso estoy de acuerdo porque de alguna manera se exige un registro y se exige también el que estemos preparados y habilitados para prestar estos servicios. Entonces, cada entidad federativa define sus convocatorias para hacer las certificaciones, la duración, los requisitos, así como las acreditaciones de los organismos privados. Acuérdate que son dos figuras. La certificación, esa únicamente opera para personas físicas, ahora se llaman facilitadores. Y también se requiere la acreditación del organismo, ¿no? Ante el Poder Judicial, que son dos figuras diferentes, pero que están debidamente reguladas. De manera que si, por ejemplo, bueno, te comento, si a ti te interesa tener un centro de mediación o pertenecer a un centro de mediación, pues lo que te sugiero es que te acerques a tu entidad federativa para saber el Poder Judicial cuándo saca la convocatoria para la acreditación y certificación de mediadores. Debes tener también, obviamente, aquí en Veracruz al menos, pues obviamente debes estar formalizado ante notario y ahí dentro de tus objetivos y dentro de tu objeto social más bien, debes manejar que es precisamente el nacimiento de ese centro es para prestar servicios de mecanismos alternativos de solución de controversias. Eso es un requisito importante porque de otra manera no vas a poder funcionar. También en el artículo 24 especifica cuáles son las obligaciones que se tienen para los organismos públicos y privados. En ese sentido, quiero comentarte que son los mismos. Haz de cuenta que en las mismas obligaciones y las mismas funciones a nivel público y privado son exactamente las mismas por cuanto hace al servicio, la prestación del servicio de estos mecanismos. Y la primera cuestión que se maneja en la ley es precisamente tener una infraestructura adecuada. Y fíjate que ahí sí hay los requisitos aquí en Veracruz, sí son muy específicos en cuanto al espacio, cómo debe ser tu espacio. Es decir, debes tener una sala de recepción y debes tener una sala específica para mediación. En esa sala específica para mediación te van a observar varios puntos.
incluso el Poder Judicial te va a hacer revisiones cada 6 meses a tu centro para saber si estás cumpliendo con la norma. Es decir, es una especie de auditoría donde revisa que tengas la infraestructura, es decir, que tengas la sala de mediación pintada con un color psicológicamente que dé, digamos, transmita tranquilidad, te va a forzar a tener mesa redonda. Eso es interesante desde una perspectiva psicológica, porque acuérdate que la mesa redonda pues no va a tener ninguna figura de poder, sino que todos van a estar en igualdad de condiciones. A ver si más adelante me dan la oportunidad de que platiquemos ya de la parte de la teoría del conflicto, cómo se aborda, la técnica. Ese ya es otro, formaría parte de otro curso, ¿no? Que también nos vamos a llevar unas buenas horas, pero está muy interesante desde la perspectiva psicológica, porque ahí se aborda precisamente que las personas mediadas puedan sentirse en confianza y puedan tener una mediación exitosa. Claro También te que sí, obligan a... maestra. Este es su espacio. Ay, muchas gracias. Pues a ver si nos organizamos un poquito más adelante en esos temas y ahí sí abordaremos herramientas y técnicas, ¿no? De negociación y de mediación. Está muy, muy interesante a la luz de la práctica. Y les decía que ahí también nos obligan a tener requerimientos tecnológicos, por ejemplo, pues un sistema de computadora, ¿no? Y también un sistema de libros donde llevemos el registro de pues todas las personas que llegan con nosotros a solicitar nuestros servicios. Ahí también nos obligan a que tenemos que tener información accesible para el público. Acuérdate que en temas de conflicto, como estamos trabajando directamente con la ciudadanía, estamos trabajando con personas de varios este, estratos sociales, económicos y culturales. El mediador debe adaptarse al lenguaje de cada uno de esas personas. Tú no puedes tener un lenguaje técnico con alguien que apenas cursó la primaria o que tiene un oficio, tienes que adaptarte a su lenguaje. Y esa es un tema muy, muy interesante también, porque incluso hasta forma parte de una de las técnicas que utilizamos los mediadores, es como un poco imitar tanto el lenguaje como los movimientos y como el tono de voz que la gente tenga para que estemos en la misma sintonía. Esas herramientas son muy interesantes, pero es una obligación también para que la gente pueda sentirse en confianza. Tenemos que garantizar la accesibilidad de los mecanismos alternativos y tenemos que contar con un directorio actualizado de las personas facilitadoras que van a llevar a cabo las mediaciones. Eh, También tenemos que, aquí nos obligan, a partir de la fracción quinta de este artículo, sí ya nos están obligando a cosas que antes no estaban previstas. Esto es nuevo, a partir de 2024 esto es nuevo, donde ahora ya nos obligan a promover, impulsar los mecanismos, ¿no? Pero esto ya los organismos ya lo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero pues así como una obligación, pues dices, ustedes me van a patrocinar, me van a dar el dinero, ¿quién me lo va a dar? Porque acuérdate que la difusión de la cultura jurídica también cuesta. Entonces, pues también esta es un tema con el que no creas que estoy tan de acuerdo, pero bueno. También hay que tener actualizada la información. Aquí nos obligan a suministrar la información a cada poder judicial de cada entidad federativa. O sea, aquí sí tenemos la obligación de estar enviando la información de manera permanente, ¿no? Pero repito, no pertenecemos al Poder Judicial, no nos paga el gobierno ni el Poder Judicial, ni tampoco somos servidores públicos. Y ahorita viene también una crítica porque para el sistema de responsabilidades nos quieren aplicar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Pero dices, perdón, pero yo no soy servidora pública porque a mí no me paga el gobierno, pequeño detalle, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no me ha tocado algún procedimiento de sanción a un facilitador, pero me interesaría mucho llevar su defensa para saber cómo plantear el que un mediador pues no es un servidor público. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? También hay un sistema de convenios donde también nosotros tenemos que estar mandando estadísticas permanentemente y estar informando sobre las actividades que nosotros llevamos a cabo en los centros privados.
te digo, tener un centro privado, pues no es tan privado y no es tan centro porque te obligan a realmente a estar informando al Estado, pues lo que haces. Incluso ahora ya te obligan a que les digas cuánto estás cobrando. Antes no había esa obligación, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Bueno, depende de cada asunto en particular y también va a depender quién va a pagar, porque muchos se preguntan, ¿y quién paga esto, no? ¿Quién corre a cuenta de quién o qué? Pues fíjate que en la experiencia yo te puedo decir, generalmente quien pagaba o quien paga los servicios de mediación es el solicitante. O sea, el solicitante llega y dice, oiga, ¿cuánto cuesta llamar a tal persona, desahogar la sesión de mediación, divorciarme, formalizar el convenio, tal, 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 cuánto cuesta? Y fíjate que generalmente se paga por el solicitante. A veces lo pagan entre las dos partes, que eso también me parece una salida muy justa, cuando entre los dos dicen, bueno, a ver, vamos a repartir aquí, ¿no? Pero hay esa libertad de decidir, bueno, quién paga, pues no importa mientras paguen, ¿no? Y otra cosa que realmente los costos también pues no son pues no son elevados a diferencia de lo que te vas a llevar en un juicio. Y eso es libertad del centro, o sea, el centro tenía esa libertad de decidir, pues cuánto vas a cobrar, ¿no? Pero ahora ya nos quieren controlar en ese rubro porque ahora incluso se maneja que debemos informar como los notarios. Ahorita te voy a decir ahorita se me olvidó cómo se llama ese aviso que hay que hacer para evitar el lavado de dinero. Bueno, esos desastres no sé por qué surgieron, porque seguramente habrá centros que no sé qué habrán hecho, pero antes eso no existía, ¿no? Entonces, ahora sí hay mucho control sobre el tema de los honorarios y del costo de los servicios de los mecanismos. Bueno, avanzando un poquito más, te decía que las personas facilitadoras en el ámbito privado estamos obligadas a remitir los convenios para la revisión al Poder Judicial de tu entidad federativa. O sea, nosotros los convenios ya no tenemos la libertad de hacerlos, revisarlos y firmarlos, sino que los redactamos y los mandamos a un proceso de revisión que puede tardar mucho tiempo y una vez revisados, generalmente hay cambios, se ordenan algunos cambios y ese es desastroso porque fíjate que cuando ese convenio ya llega revisado, los mediados ya no quieren firmarlo porque dicen, oigan, es que esto yo no lo acordé, ¿no? Esto ya viene diferente, hasta el lenguaje. Entonces ahí, acuérdense que el convenio en realidad, su naturaleza es que sea elaborado por las partes. No tendría que, o sea, lo que hace el mediador o el facilitador solamente es como darle forma a los acuerdos que ya se trabajaron en la sesión, pero en realidad el lenguaje puede ser sencillo, no necesariamente debe ser un lenguaje tan técnico, siempre y cuando se respete obviamente la finalidad primordial del convenio, pero esas revisiones también se manejan en esta ley de 2024, en esta ley general, lo cual me parece un poco absurdo, primero porque le quitan autonomía al centro, ¿no? Los que estamos trabajando directamente en la sesión nos quitan mucha autonomía ahí. Y dos, el tiempo que transcurre en esa revisión, generalmente los mediados, lo que ha pasado ya en la práctica es que ya no quieren firmar el convenio. Entonces ya echaste a perder toda la sesión de mediación por esas famosas revisiones. Pero bueno, ahí ahora sí que es lo que hay, ¿no? En el artículo 30 se habla de las obligaciones básicamente que tenemos los facilitadores privados. Ahí, por ejemplo, el primer filtro que debemos nosotros identificar es si el conflicto que se lleva puede ser resuelto a través de un mecanismo. Por ejemplo, no se puede someter en una mesa de mediación temas de violencia familiar. Hay una prohibición expresa aquí en Veracruz, donde no puedes llevar temas de violencia familiar, o sea, tú no puedes llevar al agresor y a la víctima a una sesión de mediación, porque pues, es natural, los vas a exponer, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una prohibición para permitir que la violencia familiar se pueda mediar, esa no se puede mediar. Es un ejemplo de asunto que no se puede solucionar a través de mediación. ¿No? También tenemos la obligación de conducir el mecanismo conforme a las normas, pero pues eso ya se hacía. También tenemos que verificar la identidad y personalidad de las partes y terceros relacionados.
Pues es que en realidad esa verificación de la identidad, pues ya la veníamos haciendo desde hace años, ¿no? O sea, pues obviamente definía si es persona moral, pues que lleve el poder, que lleve todo formalizado ante notario. O sea, eso ya es un tema que ya veníamos trabajando de años atrás. También dice que debemos cumplir con los principios de esta ley en todos los asuntos que participemos. Los principios de estos mecanismos están definidos en el artículo, dame un segundo, porfa. Aquí están, en el artículo sexto de la Ley General se establecen los principios sobre los cuales vamos a trabajar, que esto pues ya también lo veníamos haciendo desde hace años. Estábamos trabajando sobre autonomía de la voluntad, de buena fe, confidencialidad, equidad, flexibilidad, gratuidad en caso de organismo público, honestidad, imparcialidad, legalidad, neutralidad, perdón, y voluntariedad. O sea, esos son los principios básicos con los cuales nosotros ya veníamos trabajando. Todos esos principios deben ser aplicados a todos los mecanismos que nosotros manejemos. También estamos obligados a verificar que los convenios reúnan los requisitos de su existencia. En eso sí tiene sentido. También hemos venido trabajando esto durante años para evitar cualquier nulidad, ¿no? También debemos remitir estos mecanismos para su registro, revisión y validación. Esto es nuevo. Nosotros antes no mandábamos a revisar nada ni validábamos nada. Antes los convenios se elaboraban, se firmaban y ya se mandaban firmados al Poder Judicial de cada entidad federativa y lo que hacía la entidad federativa a través de su Poder Judicial o de un organismo específico que aquí en Veracruz se llama Centro de Justicia Alternativa de Veracruz, ellos lo que hacen es sancionar el convenio, es decir, ya se los mandábamos firmados, ellos le ponían una hojita de sanción que le ponían así al principio o al final del convenio y ya se elevaba a categoría de cosa juzgada. Eso era muy rápido y era muy flexible de hacer, ahora ya no se puede, ahora ya no puedes, tú tienes a las partes y nada más vacías los acuerdos en un convenio y lo mandas a revisión. Y te digo que en esa revisión te lo transforman y ahora sí te lo desmenuzan. Vigilar también estamos obligados a vigilar que no se afecten derechos humanos y no se afecten derechos de terceros ni disposiciones de orden público. Eso es bien importante, esas tres cosas, los facilitadores sí estamos obligados a que no se afecten derechos humanos, no se afecten derechos de terceros y tampoco se lesionen disposiciones de orden público. Eso sí estamos nosotros trabajando sobre eso desde hace muchos años. También dice que nuestra certificación debe estar actualizada, también así, este tema ya lo veníamos, aquí en Veracruz ya se venía trabajando así. También dice aquí que debemos explicarle a las personas el alcance jurídico del convenio, explicándole con claridad las consecuencias de su eventual incumplimiento. Eso también ya lo veníamos haciendo y es importante que la gente sepa lo que está firmando, porque a veces la gente no está dimensionando que la firma de un convenio en un centro privado hace las veces de sentencia judicial. Y eso lo voy a abordar en un momentito más, porque ese es el valor que tienen los convenios que se firman de manera en un organismo privado, que los convenios son elevados a categoría de cosa juzgada. Es decir, la gente no sabe que ese convenio tiene el mismo peso que una sentencia judicial. Entonces, es importante que el facilitador le explique eso a los mediados. También estamos obligados a redactar los convenios, también estamos obligados a verificar que los convenios estén disponibles de los bienes y derechos que sean objeto de la suscripción del convenio, ¿no? Y fíjate que aquí te quiero comentar o les quiero comentar que aquí en Veracruz, por ejemplo, para un reconocimiento de adeudo, yo acabo de trabajar un tema así de un reconocimiento de adeudo de 200,000 pesos, ¿no? Que se iba a pagar en partes, ¿no? Se iba a pagar de manera diferida y se hizo un plan de pago. Y fíjate que no me permitieron la formalización del convenio aquí en Veracruz diciéndome que tenía que exhibir una garantía, o sea, el deudor tenía que llegar con una garantía de 50,000 pesos al menos para que se suscribiera el convenio y entonces ya empezar a pagar. Digo, pero ¿cómo va a presentar una garantía de 50,000
¿no? Si no tiene para pagar ahorita, o sea, ¿y por qué se le va a forzar a pagar una garantía si entre los dos están de acuerdo? Incluso yo propuse que se renunciara a la garantía por parte del acreedor para que se firmara el convenio, para que fueran paguitos mensuales, ¿no? Y me dijeron que no. Entonces, esos son los obstáculos con los que la justicia alternativa nos estamos enfrentando en las entidades federativas, precisamente por esto, porque la ley general ahorita ya nos impone obligaciones, pues que está dificultando el que pueda fluir la justicia alternativa como debe ser, ¿no? Pero bueno, qué te puedo decir? Artículo 32 dice que las personas facilitadoras privadas también tendremos una especie de fe pública. Tenemos una especie de fe pública porque celebramos los convenios, porque certificamos copias y expedimos copias certificadas de los convenios. Dice que solamente, la ley general dice que solo tenemos fe pública para esas tres cosas, para que se celebre el convenio entre nosotros y lo firmemos, para que certifiquemos copias de los documentos que se van a anexar al convenio y expedir copias certificadas de los convenios. O sea, solo tenemos fe pública para esas tres cosas. La ley aquí es muy expresa. Aquí en Veracruz no había esa especificación de para qué teníamos fe pública, pero se entendía que la teníamos. Pero bueno, aquí ya nos dijeron para qué específicamente. También dice que aquí, por ejemplo, la ley general maneja algunos requisitos para la certificación. Eso es importante porque acuérdate que según la ley general la certificación va a durar 5 años. Y dice que se requiere título y cédula profesional de estudios de licenciatura. Si te das cuenta, aquí no especifica si es en derecho, ¿eh? Y esto te lo comento porque fíjate que en otros países, Argentina, por ejemplo, y otros países tienen colegios, el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, tienen áreas de mediación y tienen centros de mediación para solventar asuntos de carácter de obra pública y de obra privada. También los colegios de contadores, los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, ya manejan áreas de mediación para solventar conflictos. Y en parte a mí me gustó que ya no se limite el que un mediador necesariamente tenga que ser abogado, ¿no? Sino puede tener también otro perfil para solventar conflictos donde el mediador conozca muy bien el conflicto, y pueda solucionar temas, ¿no? Entre un proveedor con un constructor, etcétera. Y entonces, aquí en Veracruz no es tan común que te encuentres con mediación en otras áreas, pero a mí me ha tocado dar conferencias, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Les sugerí la creación de un área de mediación para solucionar conflictos pues, con el tema de la construcción, ¿no? Está interesante. Son áreas de oportunidad donde los abogados también tenemos oportunidad de explicarles que sí, sí es posible este tipo de mediación. También te obligan a que seas mexicano, también te obligan que no hayas sido sentenciado por delito doloso, no ser, ahora ya ves que se maneja el deudor alimentario moroso, ni estar en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esto es nuevo, obviamente esto es un tema nuevo y también te obligan que apruebes las evaluaciones. Eso es también ya en Veracruz desde hace muchos años, pues así era, tú no podías tener certificación si no tenías una evaluación. Aquí en Veracruz te obligan a cursar un diplomado y tiene un costo. No sé ahorita en cuánto está la certificación, tú tienes que verificar en cada entidad federativa cuánto vale digamos, el costo para tener la certificación. Y aquí fíjate que algo importante, yo creo que no lo más importante de los convenios, o sea, el rasgo que tienen los convenios en materia privada, es que tienen efectos de cosa juzgada. O sea, los convenios que se firman ante nosotros, centros privados de mediación, tienen el mismo peso que una sentencia judicial. Eso es lo que hace, pues, importante nuestro trabajo, porque, por ejemplo, en el DIF o incluso en materia penal, los convenios que se firman en materia penal, no tienen el peso de cosa juzgada. Fíjate que no. Quien litiga en materia penal sabrá cuando, por ejemplo, se hace un convenio de reparación de daño, ya sea de cumplimiento en un solo pago o diferido, o cumplimiento diferido. Fíjate que la única sanción que hay para ese tipo de convenios es que se continúe con el proceso,
¿no? Y que en el futuro ya no se pueda firmar un convenio de un acuerdo reparatorio, lo que en materia penal se llama acuerdo reparatorio. Fíjate que ahí, por ejemplo, en materia penal, no tienen el peso de cosa juzgada los convenios. Qué lástima, los acuerdos reparatorios, que es igual que un convenio, no tienen ese peso. Y yo he tenido serios problemas con incumplimientos en materia penal de acuerdos reparatorios, que hace las veces de convenio, precisamente porque no hay forma de obligar a la parte contraria a cumplir, más que continuar con el proceso, pero pues, no lo veo como muy útil, ¿no? Porque nos genera que de nuevo la carpeta se termine de integrar, etcétera, y te llevas un buen de tiempo ahí. Entonces, por eso te decía por eso la mediación privada es tan interesante, porque los convenios que se firman con nosotros sí tienen el peso de una sentencia judicial, o sea, sí son elevados a categoría de cosa juzgada. Y acuérdate que cosa juzgada es como si fuera una sentencia judicial firme. La noción de cosa juzgada se vincula a la fuerza atribuida al resultado de un proceso judicial y a la subordinación de las partes a lo que se decidió. Entonces, incluso te decía, en el DIF, por ejemplo, se firman también convenios que tienen que ver con cuestiones familiares, pero ahí tampoco tiene el peso de sentencia judicial, o sea, no son elevados a categoría de cosa juzgada esos convenios. Entonces, esto es importante porque eso significa que para el caso de incumplimiento, lo que se hace con estos convenios es que tú, en caso de que estos convenios que se firman ante un organismo privado debidamente acreditado, lo que pasa ahí es que en caso de incumplimiento solicitas que se abra la sección de ejecución ante un juez competente y vas a abrir nada más la sección de ejecución. Ya no es necesario que inicies todo el juicio desde un principio, ni demanda ni nada. Ya tienes una especie de sentencia, ¿sale? Entonces, eso es lo que realmente hace interesante el trabajo de nosotros los mediadores privados y los centros de mediación privada, porque acuérdate que los convenios tienen el peso y valor de cosa juzgada. Y bueno, aquí de cómo inicia el procedimiento, pues en materia privada se recibe la solicitud de una de las partes o de las dos partes, pueden ir juntas. A veces sí pasa, ¿eh? Que vayan las dos personas juntas o vaya una. Una vez que tú recibes la solicitud, pues obviamente abres un expediente y le das trámite. En 5 días tienes que mandar la invitación, tal, y das inicio a todo ese mecanismo que está definido en la ley y que ahorita no te quiero quitar mucho tiempo en ese rubro. Yo preferiría que lo checaras y más adelante podemos abrir otra sesión, si me lo permiten, hablar específicamente del procedimiento, porque ahí sí hay rasgos muy interesantes que podemos ir platicando, pero genéricamente el procedimiento inicia con una solicitud. Y por ejemplo, en la mediación pública, a veces es por derivación, es decir, el juzgado manda a un centro público de mediación el asunto o el expediente para que las partes allá se pongan de acuerdo. En este caso, no, a los organismos privados no nos hacen derivaciones los juzgados. ¿Por qué? Porque no pertenecemos al Poder Judicial. Entonces, la única forma en la que inician nuestros mecanismos y procedimientos es a través de la solicitud que las personas nos hacen. ¿Sale? Entonces, bueno, eso lo quería precisar. Artículo 68 y 69 te hablan de cómo es el procedimiento. Se le da trámite, se manda una invitación, se abre el expediente y entonces se recibe a las personas y hay generalmente el mecanismo concluye con un convenio, que es lo ideal, pero a veces no pasa. A veces también hay formas que se concluye anticipadamente los mecanismos por varias razones. Puede ser que, por ejemplo, las partes dejen de ir a las sesiones de mediación o manifiesten su voluntad de ya no continuar o se muera o no por muerte de alguna de las partes, pues obviamente esas son formas causales de conclusión anticipada. Eso está en el artículo 78, ¿sale? De la Ley General. Y te decía con lo que esta ley general también maneja el régimen de responsabilidades y sanciones para nosotros los facilitadores, que se me hace muy curioso porque nos quieren dar tratamiento de servidores públicos para efectos de las sanciones, con lo que yo, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo porque no considero que seamos servidores públicos, yo así lo veo. En ese sentido, nos dedica un
tremendo capítulo de régimen de responsabilidades y sanciones y hablan de cómo nos pueden infraccionar, de qué manera, hablan de sanción económica, hablan de suspensión de la certificación, revocación de la certificación y hasta nos pueden inhabilitar, según. También dice que seremos acreedores a sanciones en caso de que no nos conduzcamos adecuadamente, no tengamos registros de lo que hacemos, cuando se presenten denuncias por el trato que les dimos, porque obtuvimos dádivas o prebendas, dice que omitimos remitir los convenios y no actualizar la información, todo eso es motivo de sanción. También no podemos ejercer nuestras facultades sin certificación, no podemos representar o asesorar a las partes, no podemos atentar contra el principio de confidencialidad, todo eso es motivo de sanción. Tampoco dice que, pues, las demás que establezcan la ley. O sea, son muchas razones por las que quisieran sancionarnos, pero te repito, yo afortunadamente nunca he estado dentro de un procedimiento ni he conocido a ninguno cercano que ningún facilitador que haya sido sancionado, pero me hubiera gustado mucho verlo de cerca para saber el desarrollo de un procedimiento de sanción. Pero bueno, ese ya es otro tema que también merecería otro curso, ¿no? Para no cansarlos, pues con esto doy por finalizada mi intervención y pues le doy el uso de la voz a los administradores para que me indiquen qué es lo que sigue de acuerdo con lo programado esta noche. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Itzel Jurado. De verdad que le agradecemos que se haya podido tomar el tiempo para darnos esta plática tan interesante sobre la mediación privada. ¿Alguien de los participantes asistentes tiene alguna pregunta, alguna duda que le podamos hacer? Ah, ok. Licenciado Héctor, por favor, adelante. Está apagado su micrófono, licenciado. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Primero quiero felicitar a la maestra, una muy fluida plática, es notable su experiencia. Y bueno, quería preguntarle respecto de que menciona ella que a los centros de mediación privada se detuvo mucho tiempo en señalar todos los requisitos que les ponen para su funcionamiento. Entonces, si nos pudiera decir cuáles son, cuál es el lineamiento donde están estos requisitos. Y segundo, en alguna también conferencia de este tipo, me mencionaron que no es posible desempeñarse como facilitador privado si no se ha establecido un centro de mediación privada o no está adscrito a, a un centro de mediación privada. Entonces, quisiera saber también cuál es el lineamiento donde se establece esta obligación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Qué interesante lo que pregunta, porque, bueno, de aquí, cada entidad federativa va a establecer todos esos requisitos de las certificaciones y las acreditaciones de los centros privados de mediación. Entonces, en realidad, tendría que acercarse a la entidad federativa de la que estamos hablando porque cada entidad federativa establece también sus propios requisitos y sus propias fechas de convocatoria. Entonces, yo no conozco la de otros estados, solamente los de Veracruz, y eso está establecido en cada convocatoria, eso lo encuentra en cada convocatoria. Eso es por cuanto hace a la primera pregunta. Ahora, la ley general sí establece requisitos de certificación, estos vienen aquí en la ley general. Y por cuanto hace a su segunda intervención, donde me pregunta que no podía ejercerse el servicio de mediación si no era a través de un centro, es correcto. O sea, a fuerza debe ser ya sea titular del centro o como un mediador adscrito a ese centro de mediación donde usted desahoga sesiones de mediación, pero hay un director encargado en ese centro y puede haber una plantilla de mediadores donde usted forme parte, pero deben estar certificados, porque ya ve que hay certificaciones que están ofreciéndose hasta en otros países o aquí en México, se ofrecen certificaciones a través de diplomados, pero las que son válidas solamente son las que expide el Poder Judicial de cada entidad federativa. Esas son las que le van a permitir llevar a cabo servicios de mediación.
O sea, por eso le decía que es importante que se acerque al Poder Judicial de su entidad federativa porque es ahí donde debe certificarse. Ya las demás certificaciones pues son como de capacitación, pero eso no lo habilitan para llevar a cabo mediaciones. Lo único que le va a habilitar es un registro oficial expedido por su entidad federativa, el Poder Judicial de su entidad federativa. Yo ahorita no tengo a la mano mi acreditación ni certificación, pero haga de cuenta que es un número que nos da el Poder Judicial, es un numerito y nos dice la vigencia. Y solamente con ese número podemos llevar a cabo funciones de mediación. Por eso les decía que tienen que acercarse a su entidad federativa, al Poder Judicial de su entidad federativa o al Centro de Justicia Alternativa, porque a veces son organismos, aquí en Veracruz, el Poder Judicial tiene un organismo autónomo, que es el Centro de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz, que ahorita ya le cambiaron el nombre, pero que ellos son los que emiten toda la normatividad, las fechas, las convocatorias y los números, y terminando eso, esas capacitaciones, porque ahí usted tiene que someter a exámenes y a un curso que ellos van a dar, y ahí le van a cobrar no sé cuánto, ¿no? Pero ya una vez que obtenga su certificación, ya sea que usted cree un centro privado nuevo, acreditado, o se incorpore a uno que ya está creado en una planilla de mediadores. No sé si pude solventar sus dudas. Sí, le agradezco. Solamente quiero hacer mención precisamente que cuál sería entonces el lineamiento en el estado de Veracruz. Y dos, precisamente si yo me refería a un facilitador con la certificación ya expedida por el Poder Judicial del Estado. Me refiero, este certificado, este facilitador certificado tiene la obligación de adscribirse a un centro de mediación o ser titular de un centro, o sea, fundar un centro para poder desempeñarse como tal. ¿Y cuál es el lineamiento donde se establece esa obligación? El lineamiento es la convocatoria que emita el Poder Convocatoria. Judicial aquí en Veracruz. Ahí, ese es el lineamiento. Y Muy por bien. cuanto hace a eso que dice, si el mediador certificado debe a fuerza fundar un centro, no. O sea, puede tener dos tipos de funciones el mediador privado. Que funde un centro como a mí, que a mí sí me interesó fundar mi propio centro y yo era la mediadora certificada de mi propio centro, ¿no? O sea, Ujú. yo hacía todo, ¿no? En todo el centro. O la otra forma que usted tiene para llevar a cabo funciones de mediador es integrándose a un centro que ya esté En funciones. acreditado. Ajá. Muy Son bien. esas dos formas de entrar a que usted pueda ejercer esas funciones de mediador. Perfecto. Le agradezco muchísimo su tiempo y su respuesta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Maestra Itzel, tenemos una pregunta en el chat. Dice el compañero Daniel Rosas, ¿se puede hacer mediaciones vía online? Claro, fíjense qué bonita pregunta porque cómo batallé, sobre todo en época de pandemia, donde a mí la legislación en Veracruz no me permitía llevar a cabo sesiones de mediación virtuales, no me lo permitía la ley y yo aún así las hacía. Yo voy a tener que confesarles que yo sí las llevaba a cabo y luego ya formalizaba el convenio, pero estaba fuera de la norma. Y ahorita sí, esta ley general de 2024 sí establece todo un capítulo sobre la justicia alternativa virtual. Y bueno, eso, qué bueno que se aborda para utilizar pues la tecnología que sirva de algo, ¿no? Y sobre todo porque hay personas que están hasta en otro país, ¿no? Y que quieren solucionar un conflicto, ¿no? Que le dejé mis perros y que ya no les da de comer y quiero saber cómo están. Hasta ese tipo de conflictos que parecen sencillos, pues no lo son. Entonces, es importante que sí, sí, fíjate que sí está establecido en la Ley General de Mecanismos Alternativos, Solución de Controversias, que fue precisamente expedida el 26 de enero de 2024. Así que sí está previsto ese tipo de mecanismo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, compañero Daniel, ya tienes respuesta a tu pregunta. Pues no sé si tenga algún otro comentario, maestra, o podemos ya dar por finalizada. Solamente agradecerles. Tuvimos un auditorio muy grande esta noche. Aprecio mucho la invitación nuevamente y ojalá podamos organizar un curso después
si les interesa, sobre herramientas, todos esos, ¿cómo se dice? En la práctica, ¿no? Todas las herramientas que nos sirven de negociación. Eso lo podemos hacer después. Un Gracias a taller todos. estaría muy bien, Un Sí, taller, eso. ¿no? bueno, tenía Taller. una duda, no sé si alcanzamos todavía a resolverla. Hola, hola, buenas noches. Sí, perdón. Es que tengo una duda. Yo mi nombre es Efraín, soy estudiante en la carrera de Derecho, todavía en formación. Lo que pasa que creo que entendí que comentó por ahí que de una de las situaciones en las cuales no pueden acudir a los mecanismos de solución a controversias es en el caso de situaciones que tengan que ver con conflictos de violencia familiar, ¿es correcto? Es correcto. ¿Y ese aplica para toda la entidad federativa o únicamente va por también entidades? Es solamente para la entidad federativa porque la ley general no observé que manejara esa excepción, ¿eh? La ley general no dice nada sobre la violencia familiar, pero aquí en Veracruz sí ha sido muy cuidado ese tema. Sin embargo, bueno, ahí sí, el mediador debe ser muy cuidadoso de no enfrentar a personas que estén, que ya se hayan denunciado, por ejemplo, o que ya haya habido lesiones, ¿no? O que ya el conflicto de la violencia familiar haya llegado muy lejos. Hay que ser cuidadosos, pero yo creo que sí hay posibilidades de que si tú ves que se trata de un divorcio y que están las partes bajo control, que no ha habido realmente para el mediador tal cual la violencia familiar, pudieran llegar a un acuerdo de respeto mutuo, ¿no? Ese puede ser un buen acuerdo, no molestarse en su persona, en sus bienes, en sus redes sociales, públicamente, etcétera. Ese puede ser un buen acuerdo. Así que el mediador también debe ser como muy sensible a eso, ¿no? Y pues no poner sobre la mesa, por ejemplo, un agresor y a una víctima, eso sí no. Pero bueno, eso opera para Veracruz. La ley general no dice nada sobre ese tema, así que entiendo que solamente opera para Veracruz, pero podría checar la ley de su entidad federativa para ver si ahí hay algo. Gracias. Ok, le comento porque justamente apenas ayer me llegó una notificación de parte de una persona conocida que justamente está involucrada en una situación de violencia familiar, que la víctima es la mamá y el agresor pues fue su hijo. Y entonces ya llevan bastante tiempo ahí que afortunadamente la mamá pues dejó que dentro de ese tiempo pues ya se quedó ahí el joven, pero ahorita apenas el martes fue una de sus audiencias y en la cual solicitó acudir a este mecanismo y entonces le hicieron llegar un citatorio para saber cuál es su posición. Depende usted de quién represente, ¿no? Pero igual podría no acudir. O si usted considera que la mediación y que la sesión va a estar en calma, pues no estaría mal pero le repito, depende usted a quién esté representando, ¿no? Ahí sí va a ser sobre lo que usted considere. Pues de este lado a la víctima y obviamente pues como es su mamá, pues pues ya quisiera ella sacarlo pues de inmediato, porque a final de cuentas, pues ya sabe, influye mucho el tema de los sentimientos y el apego. Pero para en este caso, como asesor jurídico, ¿qué le recomendaría usted a la víctima si se acude a este mecanismo? Pues es que también depende de su situación de estabilidad psicológica. Y ahí sí, por ejemplo, si la persona estaba fuera de control, ¿no? Por el tema del conflicto, si tiene temor, por ejemplo, a la persona con la que se va a enfrentar, no tiene ningún sentido ir a mediación, ¿no? Pero si la señora está estable psicológicamente, si está dispuesta a resolver, si está fortalecida, digamos, en sus emociones y que no está fuera de control, valdría la pena acudir a la mediación. Ah, ok, muchísimas gracias, licenciado. Sí, de nada, gracias. Si usted de esas personas que ya ha buscado la ayuda, que ya ha buscado la solución, que ya ha perdido la fe, recuerde que yo le traigo esa barrida, esa limpia espiritual, esa lectura del Compañeros, tarot, sus micrófonos. presente el futuro a través de una videollamada, a través de... Muy bien.
Maestra, pues muchísimas gracias. La verdad que todos disfrutamos su plática, todos aprendimos muchísimo el día de hoy y pues no queda más que darle las gracias a todos por haber asistido y por haber participado. Les recordamos que la próxima semana tenemos más conferencias y cursos. Inscríbanse por favor en los grupos de WhatsApp correspondientes y que ya conocen. Maestra, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad, por su tiempo, por su conocimiento y experiencia. Esperemos que, como ya lo platicamos, que no sea la última vez y que más adelante tengamos algún taller con algunos tips para la mediación. Le comento que en breve el equipo de coordinación de justicia, tributo y equidad le haremos llegar su reconocimiento digital y nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a todos, que pasen un excelente fin de semana.